La temperatura en terreno cero de Nagasaki había destellado entre 3.000 y 4.000 grados centígrados. Toda la ciudad había sido allanada y 39.000 personas habían sido evaporadas instantáneamente por una sola bomba. El mundo había cambiado para siempre. Hazle a los demás como te han hecho. ¿Hacia dónde se dirige este mundo? Explota el universo hacia la nada. Guerra nuclear nos va a destruir a todos. Fuego contra fuego, el fin se acerca. Fuego contra fuego, ardiendo de miedo. Todos moriremos. Hola, soy Anderson y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión. Hoy continuamos hablando acerca de Metallica y la filosofía, con algunos comentarios de la teología. Bienvenido. Disco Ride the Lightning, el segundo disco grabado por Metallica en el año 1983, uno de los mejores discos de acuerdo a muchos de sus fans. Uno de los que más copias ha vendido y uno de los discos más significativos dentro del género del thrash metal en la historia del heavy metal. Se puede decir que la temática del disco es la muerte, distintas formas de morir. Es un disco que implementa guitarras muy melódicas y a su vez letras muy pensadas, alejándose del tono punk de Mátenlos a todos. Ahora le dan un tono más elaborado, un sonido más sucio pero más robusto, unas letras inspiradas en la guerra, en la depresión, en la criogenia, en historias de la Biblia como la liberación de los hebreos de Egipto por mano de Moisés. Vamos a ver algunas de estas canciones, fundamentados en el libro editado por el filósofo Irwin William, Metallica y la filosofía. Le vamos a hacer algunos comentarios de la teología y a responder algunas de esas preguntas que el disco deja, como la guerra nuclear, la depresión, la criogenia, el congelamiento de humanos, la muerte por pestilencia, entre otras cosas. No olvides suscribirte, ya que la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos. Solo tienes que dar clic en suscribir, activar la campana para estar atento cuando hayan nuevos episodios. Y no olvides que esto lo puedes escuchar si tan solo quieres el audio en Spotify, en Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Bienvenidos a este episodio nuevo entonces de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, cultura popular desde una visión cristiana. Comencemos con lo más simple, su portada. Como se puede ver, la portada incluye el nombre de Metallica y los relámpagos que caen sobre la silla eléctrica, evocando la pena capital, como se verá en la canción Ride the Lightning. El rayo es algo que infunde pavor al ser humano. El rayo está relacionado en las culturas antiguas y en la mitología con el dios Baal, por ejemplo. El dios Baal era aquel que se supone cabalgaba sobre las corrientes del aire y los relámpagos. Y ese era el que dominaba sobre la tierra. Era una competencia sobre el Dios de los hebreos. Es interesante que el relámpago es algo que impactó a Martín Lutero durante una gran tormenta a hacer una promesa y así continuar su camino, su búsqueda de Dios y luego convertirse en el reformador que se convirtió. También en la misma época de los hebreos, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, hay relámpagos y trueno. Y era tan tremendo que el pueblo tenía miedo de acercarse. Así que los rayos y los relámpagos hacen mucha referencia a aquello que le trae pavor al ser humano, aquello que es quizás sobrenatural. Por ejemplo, los relámpagos relacionados también en la mitología nórdica con Odín o con el mismo Thor. Los relámpagos entonces hablan de ese poder, del cabalgar el rayo. ¿Quién puede cabalgar un rayo? ¿Quién puede cabalgar un trueno? Esto evoca de nuevo esa mitología. Acerca del dios Baal, se dice que la tormenta del dios Baal ocupaba un lugar central dentro de la religión canaanita. E igualmente una nube
especialmente una nube de lluvia, era considerada como una manifestación prominente de la presencia divina. En textos ugaríticos, Baal es descrito como el que cabalga sobre las nubes. Este disco pues es compuesto durante una época de la Guerra Fría, la época así llamada de la crisis de los misiles, que no es que hubiera crisis porque no habían misiles, sino porque existía una alta probabilidad de enviar esos misiles. Así que dentro de esta forma de pensar o este ambiente es que Metallica compone Ride the Lightning alrededor de la bomba nuclear y las guerras, aunque tuvo otros efectos no intencionados también. El llamado pánico satánico de las épocas de los 80s, en donde el rock and roll era asociado con el satanismo. En ocasiones, como lo hacía Iron Maiden, solamente explotaban historias a través de sus canciones, o, como lo hacían otras bandas, era evidentemente satánico o una evocación a lo oscuro, o era simplemente una rebeldía por la decepción del cristianismo tradicional o el movimiento de los teleevangelistas, como ocurrió con Stryper y la situación de Jimmy Swaggart. Un autor de aquella época, John Ankerberg, esto es lo que dice acerca del rock and roll y de la visión de aquellos tiempos en que Metallica surge. Esto es lo que él dice. El rock hoy en día es una fuerza mundial con millones de fanáticos. Para muchos es su religión personal, un endoso temprano a las drogas, el sexo y la rebelión. Pero nuevos temas han sido añadidos, tales como la violencia, el escapismo y lo oculto. Así que cada época, a través de la cultura, en este caso la música y el heavy metal, responde a su propia idiosincrasia. Así como géneros hoy día como el reggaetón, el pop y la música urbana contienen temas explícitamente celebrando y glorificando las drogas, la prostitución, el narcotráfico. Así en aquella época era una evocación de la violencia, de la decepción, como vimos en Kill Them All, pero también una protesta contra la guerra. Es decir, en una época, en un siglo de tanta tecnología, de tanto avance, ¿cómo es posible que haya una guerra? ¿Será que viene el Armagedón? Viene un fin inminente sobre la humanidad. Con solo presionar un botón en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Cuba, ¿podremos todos volar como sucedió con los dinosaurios? Este es el tema entonces que introduce la canción Fuego contra Fuego, Fight Fire with Fire. Este es el primer tema, la primera forma de morir, muerte por bomba nuclear. Ahora, en la época en que hay más comodidad, más higiene, más posibilidad de tener bocas limpias, donde la natalidad se incrementó, donde las mujeres pueden sobrevivir más después del parto, donde los niños pueden tener más acceso a tantas cosas, es a la vez el siglo, el 20 y el 21, en que más sangre se ha derramado a través de la guerra. Algunos datos son estos. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 77 millones de personas fueron asesinadas. De los 17 millones de la primera, 7 millones fueron civiles. Durante la segunda, 60 millones de los 40 millones fueron civiles. Estas cifras ocupan solo la primera mitad del siglo XX. Alguien debe pagar el precio por la paz. Un holocausto, como el nazi, debe terminarse con otro holocausto. Fue necesario que más de 100,000 personas inocentes pasaran por el fuego en Nagasaki para poder tener una reconciliación mundial. Así que la inminencia de la guerra nuclear, muerte por bomba atómica, Oppenheimer, Einstein, todos ellos participaron de esa historia con remordimientos, con orgullos. El piloto que descargó la bomba en Nagasaki, todos hacen parte de Fuego contra Fuego. Esa es la guerra, muerte por bomba nuclear, consecuencias desastrosas, irreversibles, pero es un holocausto en donde para obtener la paz, la reconciliación, es aparente que el mundo lo vio necesario.
La guerra pues de fuego contra fuego, naciones contra naciones, emperadores contra civiles y luego civiles contra civiles, soldados contra civiles, padres contra hijos, hijos contra padres. Todos son evocaciones. ¿Es inminente la bomba nuclear? Fuego contra fuego. Son las consecuencias tal vez de un mundo que ya no contempla a Dios, en donde Dios no gobierna y no es soberano. Luego de eliminar las monarquías, llegar las democracias, las dictadurías, aquellos que se imponen sobre otros, viendo a otros inferiores, justificando el genocidio, deshumanizando a otros por su color de piel, su raza y su ubicación, le dan lugar a la idea de fuego contra fuego. Un artista, David Bowie, quien fue muy controversial, decía lo siguiente acerca de ese vacío que el hombre tiene cuando abandona a Dios. Esto es lo que él dice. A principios del siglo XX, Friedrich Nietzsche proclamó que Dios había muerto y que el hombre lo había matado. Eso creó en el hombre una arrogancia de que él mismo era Dios. Pero creyéndose Dios, todo lo que parecía poder producir era desastre. Eso condujo a una terrible confusión. Si no podíamos ocupar el lugar de Dios, ¿cómo podríamos llenar el espacio que habíamos creado dentro de nosotros mismos? Definitivamente creo que Bowie tenía razón. Fuego contra fuego. Esto es lo que dice el último Highlander acerca de la bomba nuclear. La temperatura en terreno cero de Nagasaki había destellado entre 3.000 y 4.000 grados centígrados. Toda la ciudad había sido allanada y 39.000 personas habían sido evaporadas instantáneamente por una sola bomba. El mundo había cambiado para siempre. Todo parece un ciclo espiral en la historia recurrente. El lenguaje profético, el Armagedón está aquí, como se dijo en el pasado. Fuego con fuego es el mensaje de esta canción. En la historia bíblica hay muchas guerras y las guerras son justificadas para traer paz, para defender la dignidad de otros. Pero la bomba nuclear no deja de ser una amenaza inminente para la humanidad.